respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Y él envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Esto es una historia que no pasó. O sea, es Jesús contando una parábola. Ahora, es importante entender que es una historia que no pasó, pero es importante saber a quién Jesús le quería contar esta historia. Ahí estaban los discípulos, que eran su gente más allegada, pero estaban los fariseos. Y cuando hablamos de los fariseos, casi siempre hablamos con desprecio, de gente pues rancia, de gente agresiva. Pero la realidad es que yo soy de los que piensan que un fariseo es alguien que se acerca a la Biblia sin el Espíritu de Dios. Porque cuando tú te acercas a la palabra de Dios sin tener al Espíritu Santo, tú te puedes convertir en alguien que piensa que son normas sin vida. Y los fariseos eran eso, todo eran normas, era portarse bien, era cumplir la ley a rajatabla, era ser muy estrictos. Y con esto no quiero decir que no haya que serlo, pero Jesús siempre buscaba la manera de que ellos entendieran que la ley sin el Señor no sirve. Entonces empieza a contarle esta historia y dice: volvió a enviar otros siervos, versículo 4, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo esto está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Es decir, hay una boda, los invitados son llamados, y tenemos tres grupos de personas: los que se fueron a su labranza, o sea, a su trabajo; otros se fueron a sus negocios personales, a sus cosas, como dirían los más jóvenes, a sus movidas; y otros ni siquiera hicieron ninguna de esas dos cosas, sino que fueron en contra de los que los invitaban a las bodas. Entonces el rey, al oírlo, versículo 7, se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces le dijo a sus siervos: las bodas en verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Entonces, saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que servían: atadle los pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esto alguno se lo sabe porque lo ha leído en la Biblia, y alguno que tiene una vida antigua lo ha oído en alguna canción de reggaetón. ¿Os acordáis de esa, no? No riáis porque estáis delatando. Esta historia es muy curiosa porque es como Jesús explica el reino de los cielos. Empieza diciendo: el reino de los cielos es semejante a una boda en la que había una gente que estaba invitada, y esa gente despreció la invitación por diferentes motivos. Ahora, esta analogía o este ejemplo Jesús lo pone claramente para hablar de que las bodas, o digamos que la fe, primeramente era para el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no quiso aceptar la fe. Y entonces dice la Biblia: mas a todos los que sí aceptaron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero lo que me llama la atención de esta historia no es esa, sino que era la boda de un rey. Ahora vamos a ponernos a fantasear un poco. Imaginaros la futura boda, aquí en Cataluña no va a hacer mucha gracia, pero la futura la boda de la reina, que será reina algún día, Leonor, se casará. Yo me acuerdo de la boda de Felipe. Me acuerdo, ¿por qué? Porque mi abuela era fan de Lola. ¿Os acordáis de esa revista? Tenía todas las revistas de Felipe y se vieron todo el que les llovió. Me acuerdo de eso porque me lo tuve que tragar. Pero una boda es un lugar de un rey, es algo al que nos gustaría ir en algún momento, porque yo soy de los que piensa que se debe de comer bien. Creo que es una boda con presupuesto. Nosotros tenemos bodas, y hay unas bodas en las que se está de una manera y otras en las que se come mucho mejor. A mí me gustaría estar en una boda de ricos, por sentir que se siente. ¿Sí o no? Por un ratito decir: aquí estoy. Entonces me imagino a todas esas personas
que no estaban invitadas a una boda importante, que están por la calle y de repente le dicen, ¿sabes qué? ¿Tú quieres venir a la boda? Pues ven. Eso es lo que podríamos llamar la gracia. El Señor buscando a personas que no merecíamos ir a las bodas de su Hijo, y nos busca y nos llama. Ahora, lo curioso de esta historia es que mucha gente llega y se junta a las bodas y se llena el lugar, pero el rey se da cuenta de que uno no está vestido de bodas. Y en mi mente digo, pues es normal que no esté vestido de bodas. ¿Por qué? Porque no le había llegado la tarjeta. No estaba invitado a las bodas. Si yo estuviese invitado a la boda, ¿quién va vestido de boda por la calle? Alguno, el padre de Manu, que toca el piano, que va siempre de traje. Ernesto va para que lo inviten a una boda en cualquier momento. Pero la realidad es que hoy no estamos vestidos de bodas. Con lo cual en mi mente es muy normal que haya alguien que sea invitado en último momento a la boda y no esté vestido con las ropas adecuadas. Pero la Biblia nos acaba de decir que esas personas también son echadas fuera. Y cuando yo leo esto, hay varias cosas que me saltan. Y ahora que estamos en esta época siempre hablamos mucho de la venida del Señor y es un tema que genera bastante controversia. Ahora, yo soy hijo de pastor, conocéis a mis padres y he crecido con el miedo de que el arrebatamiento era en cualquier momento y te ibas a quedar. Es el miedo que tienes. Pero me he dado cuenta que los cristianos somos bipolares en este tema. ¿He dicho bipolares? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos las dos corrientes dentro de nosotros. Punto número 1. Cuando se habla de la venida del Señor, muchos no se quieren ir porque todavía tienen planes. Algunos dicen, yo me quiero casar, otros dicen, tengo mis hijos pequeños. En el fondo dirías, no vengas todavía, que me faltan cosas. ¿Sí o no? Los que están solteros dicen, me quiero casar, y los casados que dicen, Señor, ven pronto, tu iglesia te espera. Si eres de esos, quiero que sepas que necesitas entrar al curso de matrimonios. Entonces, encontramos un grupo de personas que en realidad no nos gusta tanto estos mensajes porque dices, hey, yo tengo planes para mi vida y en realidad si viene el Señor ahora me los cambia. Pero luego encuentras a otros que les da miedo quedarse. Y en realidad son la misma persona, es decir, yo no me quiero ir todavía, pero no me quiero quedar. ¿Sí os ha pasado o no? Tengo planes, pero oye, si esto va a ser verdad, pues yo aquí no me quiero quedar. Y entonces encuentro una bipolaridad en el que, Señor, no vengas, pero si vienes no me dejes. Es este juego en el que estamos todo el tiempo y en el que todos hemos estado. Ahora, la realidad es que esto es mucho más escalable. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que estar preparados, siempre vestidos, siempre listos para cuando el Señor decida venir a buscarnos. Que te quiero decir dos cosas. Una puede ser con la venida del Señor, pero la otra es que te llame a ti solo. Porque la realidad es que si el Señor no viene, todos en algún momento vamos a partir con el Señor. Y la vida es frágil en general. Ahora, en la Biblia encontramos muchos casos, pero yo te quiero hablar de uno que nos va a explicar muy bien qué es estar siempre listos. Ahora, en Hechos 13:22, habla de David, del rey David. ¿Sí habéis oído hablar del rey David? ¿Sí? Estamos muy de reyes hoy, ¿eh? Hechos 13:22. Perdón, que tengo la Biblia análoga y... Cuando habla de David dice, el 21 dice, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y el 22 dijo, y quitando a este, les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio el Señor, diciendo que, he aquí, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Y yo te quiero hablar de cómo David llegó a ser rey. Porque todos conocemos un poco la historia de Saúl, y el que no, pues que se lo pregunte a Carlos. Pero David tenía un predecesor que era Saúl. David no fue el primer rey de Israel, el primer de Israel fue Saúl. Y Saúl, me gusta explicar esto, no siempre fue malo.
Es más, la Biblia cuando habla de Saúl dice que fue un hombre que Dios escogió para ser de Israel, era fuerte, era sabio. Ahora, cuando Saúl peca, llega un momento en el que Dios le dice a Saúl, te voy a quitar el reino y se lo voy a dar a alguien que sí va a hacer lo que yo quiera. Y la primera característica que tenía David antes de ser rey es que era una persona obediente, para los que estáis tomando notas. Era obediente y la obediencia nunca es voluntaria. ¿Cuántos niños son obedientes, papás que estáis aquí? ¿Cuántos de vuestros hijos son obedientes por voluntad propia? ¿Cuántos de vuestros hijos les dices una vez, no toques eso y nunca más lo vuelven a tocar? ¿Cuántos de vuestros hijos les dices de pequeño, siéntate ahí, cariño, que vas a comer? Y él se sienta y se pone él su babero y dice, claro que sí. Y todo lo que hay en ese plato me lo quiero comer todo. ¿Pasa eso? Nuestra función como padres es ayudarle que él entienda obediencia. Y en algunos casos es más tensa que en otro. Ahora, me encanta este ejemplo porque aquí está muy presente. Y es Carlitos. Carlitos es otro niño distinto. Carlitos, que es este amor que hay por aquí, que es una cosa hermosa. Era un delincuente. Yo lo viví. No me lo han... Y los que no lo habéis conocido os cuesta creerlo. Pero se le ayudó, que ya os explique Natalia cómo, a tener obediencia. Es decir, David en algún momento de su vida tuvo que aprender a ser obediente para que Dios dijese de él, este al que estoy escogiendo sí va a hacer lo que yo quiera. Y nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. ¿Por qué te estoy explicando todo esto? Vamos a quitar la venida del Señor, que os ponéis muy nerviosos. Pero hay promesas de Dios para nuestra vida. Hay cosas que Dios te ha hablado, a lo mejor para tus hijos, para tu vida, que todavía no están aquí. Es decir, todos tenemos como la ilusión o la promesa de que algo en nuestra vida va a cambiar. Espero que sí, si no, también estamos mal. Es decir, yo creo que hay que vivir con la ilusión de que Dios va a hacer algo. Y no ha llegado todavía. ¿Qué pasa en ese tiempo en medio? Que yo tengo que estar preparado para cuando eso llegue. Pero muchas veces nuestra mentalidad es al contrario. Nuestra mentalidad es hasta que no llegue yo no voy a dar los pasos necesarios. Ahora, antes de seguir con la historia, yo te quiero contar un poco de la mía. Para los que no sabéis, yo en mis ratos libres canto y tengo una banda y por eso estoy aquí, porque hacemos ahí ruido. Pero hoy en día que nos va muy bien, no siempre fue así. Recuerdo mis primeros viajes por allí por 2011. Tuvimos nuestro primer viaje con el primer disco que yo saqué, que era Cielo sobre Tierra, que iba así vestido como un Jonas Brothers de mentira, era una cosa así, que lo veo ahora y digo, no sé por qué. Y recuerdo que nos invitaron a un concierto en Cali, Colombia. Ahora, ¿por qué nos invitaron al concierto en Cali, Colombia? ¿Porque me querían escuchar? No, porque nosotros tenemos unos muy buenos amigos a los que mis padres les hablaron del Señor, que tienen un colegio que les va muy bien, y fueron a pedirle dinero para un concierto de Alex Campos. Entonces vino el promotor de Alex Campos y les dijo, ¿no queréis ser patrocinadores del concierto? Y Elizabeth, que me conoce desde que soy un niño y me quiere mucho, dijo, sí, si canta aquí que antes que Alex. O sea, eso es manipulación de primero de manipulación. Es decir, te voy a dar dinero, pero aquí las normas las pongo yo. Y los otros, como necesitaban dinero, dijeron, pues que venga. Entonces nosotros fuimos ahí con toda nuestra ilusión, nos pagamos nuestros vuelos, llegamos a Cali, íbamos a cantar y encima no solamente cantaba Alex Campos, cantaba Marcos Witt, cantaba Tercer Cielo, cantaba Danilo Montero y nosotros. Un poco reírse, oye, ¿no? Esto lo he dicho en serio. Y cuando llegamos al sitio, obviamente no nos estaban esperando. Y era muy evidente que no nos estaban esperando, hasta el punto que no nos dejaron tocar. Nos dijeron, no, aquí os vais a subir a hacer playback. No hay prueba de sonido, no hay tiempo. Y nosotros nos habíamos pagado los vuelos para ir a hacer playback. Pero digo, bueno, si vamos a hacer playback, voy yo solo, no compramos los vuelos de la banda. Parecía las estas de Navidad, de Año Nuevo, de Televisión Española, que es todo mentira. Y me acuerdo que nos frustramos mucho porque nuestra idea era que íbamos a ir, íbamos a cantar y el Señor se iba a mover y la gente iba a decir, ¿quién es Marco Witt? No es nadie, este es el chaval que es.
Hay una película que yo tenía en mi cabeza montada y nada fue así. Salimos iba a decir de tocar, perdón, de actuar. Y un poquito frustrados, nos bajamos del escenario, pero bueno, vamos al camerino, ahora se llama backstage, porque todo es en inglés más sofisticado. Y yo vi con mis dos ojitos, cuando el manager de Alex Campos, había los nombres en la pared, y ponía Alex Campos, Marcos Witt, y el último el mío. Yo vi cuando él dobló el papel y arrancó el último nombre. Y nosotros íbamos a entrar a ese camerino cuando vimos que arrancan entonces nos dimos la vuelta así como... Y nos quedamos fuera. Y estábamos... alegres no estábamos. Porque en nuestra mente y en las promesas que Dios nos había dado y que me había dado, yo pensé que eso iba a ser todo una cuesta abajo, gloria bendita. Y yo me sentí lejos de mi casa, despreciado por gente a la que admiraba. Y decía, ¿para qué estoy aquí? Y empezamos a echarle la culpa a Dios. ¿Y para qué me has traído? Para humillarme, ¿no? Como el pueblo de Israel. Nos has traído al desierto para que pasemos sed. Y me acuerdo que estando fuera y nos preguntaban, ¿y por qué no pasáis? Y nosotros, no, estamos bien aquí. Porque claro, uno no se va a humillar tanto para decir, me sacaron. Y ahí estábamos y sucedió algo muy curioso. Y es que los camerinos de los congresos se llenan de pastores pidiendo fotos y queriendo contarte el testimonio. Y los cantantes muchas veces se aburren, voy a decir la verdad. Y Marcos Witt se aburrió y se salió. Y se vino con nosotros. Y nos preguntó, ¿qué hacéis aquí? Es que aquí se está mejor, ¿verdad, Marcos? Sí, aquí se está mejor. Claro, porque, obviamente. Y empezamos a hablar con Marcos. Y yo le di un disco, porque había discos de aquella. Y Marcos se lo quedó y yo sabía que lo iba a tirar. Y si no lo iba a tirar, iba a ser un posavasos de café. ¿Cuánta gente le da discos a Marcos? Todo el mundo le daba. Ahora ya no, pero antes todo el mundo le daba. Bueno, nos fuimos, tenemos nuestras anécdotas. A los meses, Marcos me escribe y me dice, estoy escuchando tu disco y me encanta. Resulta que yo estaba en Miami cuando él tenía un concierto y estábamos hablando y dije, estás en Miami, qué casualidad. Me dice, oye, ¿por qué no vienes? Me dio entradas para ir a ver el concierto, como yo hoy que le he dado entradas a algunos. Si no te ha llegado la entrada es que no estabas en la lista. No tengo tantas. Y Marcos me dijo, oye, ¿por qué no vente al concierto? Y yo fui con mi prima. Era un concierto además que para mí era muy importante porque era el 25 conmemorativo, que eran todas las canciones con las que yo aprendí a tocar. Yo toco desde los 14 años en la iglesia. ¿Por qué? Pues por lo mismo que tocaba Marcos, porque los de la alabanza se fueron todos. Y mi padre me dijo, sí, nos reímos, pero es lo que es. Y mi padre me dijo un día, pues a tocar. A Marcos le pasó algo similar, no diré nombres por si nos están viendo. Entonces yo venía tocando desde los 14 años, ya tendría ahí como 25, 26, 12 años, y era el concierto en el que Marcos Witt cantaba todas sus canciones míticas. Estaba feliz, aparte me habían regalado las entradas, Marcos me había dicho que le gustaba mi disco, entonces yo estaba ahí, porque estaba visitando a mi abuela Teresita, que vivía en Miami de aquella. Entonces cuando voy a salir al concierto, invitado, me dice mi abuela, ¿vas a ir así vestido? Porque mi abuela detestaba mi outfit, se llama ahora. Mi abuela me veía vestido con zapatillas. Me decía, mi hijo, ¿vas a ir así vestido? Le decía, sí, abuela. Me dice, ¿no puedes ir vestido así a un concierto? Digo, claro que puedo. Me dice, ¿y si te saca a cantar? Digo, ¿qué me van a sacar a cantar, abuela? Esto no es así. Esto no es un karaoke de, a ver tú, te sabes, vente, canta. Digo, no, abuela, esto es una cosa seria. Me dijo, hijo, vístete mejor por si acaso. Y yo le obedecí. ¿Por qué? Por no discutir con ella. Porque ella siempre gana. Así que me puse un chalequito, fui un poquito más decente. Iba normal, tampoco creas tú que iba normal, solamente que mi abuela odiaba las zapatillas. Ella era de la época de los zapatos. Y yo no tengo zapatos, que es un tema para otro día. Me voy y estamos ahí en el concierto y de repente, historia larga, corta, 15.000 personas en Miami, yo me lo disfruté, las canciones brutales. Primero, por cierto, también cantó Alex Campos y luego Marcos. Y de repente Marcos empieza a hablar había un joven que se llamaba Josué del Cid, que es su pianista, y empieza a hablar muy bien de él. Dice, aquí hay un chico que Dios lo está usando, que es una voz para su generación, y empieza a decir palabras muy bonitas. Y que Dios lo ha puesto para
ser un mensaje a los jóvenes y yo quiero que lo conozcan para que lo... Y yo digo, qué brutal. Y en vez de nombrar a Josué, de repente me nombra a mí. Pero a mí nadie me había avisado. Bueno, mi abuela. Yo entro en pánico, porque no estaba preparado. Yo me acuerdo que el corazón me hacía... La persona que estaba a mi lado, que era una ex Miss Universo, porque me dieron entradas en VIP, que se llama Bárbara Palacios, me mira y me dice, ¿eres tú? Pues sí, creo que soy yo, pero no estoy seguro. Salgo al escenario, temblando, estás subiendo así, mucho más grande, pero así, y en el lado hay un regidor, y me da un micrófono y me dice, no tardes mucho. Y le digo, ya he terminado. ¿No tardes mucho de qué? Y yo me subo con el micrófono, Marcos empieza a hablar, y me dice mi madre, ¿y qué te dijo? Porque mi madre sí, ¿y qué te dijo? Y digo, no me acuerdo. Tenía el cerebro apagado, o sea, yo estaba... Aquí tengo la foto, mira. Cara de... Ahora, Marcos ora por mí. ¿Qué oró? No me acuerdo. Y yo me acuerdo perfectamente cómo vino el mismo que me había dicho que no me extendiera allí, se puso aquí delante de Marcos y le hizo así. Pero no que me bajara, sino que se les había acabado el tiempo del concierto. Y esos auditorios, si tú te pasas una hora, te cobran un día entero más. Son 40.000 pavos más. Así que Marcos se giró y les dijo a los músicos, la última. Y la última era una canción que se llamaba Gracias. Entonces Marcos empieza a cantar Gracias, que es una canción que hemos oído muchas veces. Y canta una vuelta y de repente se gira y me mira y me dice, ¿te la sabes? Y yo le dije, pues sí. Me dice, bueno, cántala. Y yo la canté y ahí cambió, ahí todas las radios que yo le había llevado mis discos, de repente eran mis amigos, pero no me ponían ni uno, ¿eh? Ese día pasó lo que yo había pensado en otros momentos. Pero ¿por qué te estoy contando esta historia? Porque a mí nadie me avisó que eso iba a pasar. Pero hay dos cosas que sí pasaron. Yo iba bien vestido y me sabía las canciones. Si Dios te abre una puerta o una oportunidad en algún momento y tú no estás preparado, esa oportunidad se fue. Y David, cuando empiezas a ver la historia de David, dice que Dios le dice que va a ser rey, ¿vale? Pero no se unge rey en ese momento. Lo que hace David es irse a trabajar a su casa con sus vacas y sus ovejas y lo que tuviera su padre. Pensando que va a ser rey, o pensando que Samuel se dio un golpe en la cabeza y le dijo vas a ser rey, pero ya había un rey. Y David, dice la Biblia, que un día lo vienen a buscar porque el rey Saúl está endemoniado en primera de Samuel 16, 18. Vamos a leer bastante de primera de Samuel. Quiero ir rápido. Lo tengo ahí arriba. Dijo entonces, uno de los criados le respondió, hablándole al rey Saúl, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar el arpa y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso y Jehová está con él. Y fueron a buscar a David, al que se le había prometido ser rey de Israel, y lo meten al palacio, no como rey, sino como el músico que tocaba el arpa cuando al rey Saúl se endemoniaba. Si tú te quejas de tu jefe, esto era un jefe complejo. Dice la Biblia que mientras David tocaba el arpa, a Saúl le venía el espíritu malo y se volvía loco y le tiraba lanzas. Yo siempre me imagino como si tú estás ahí delante y le tiras a Dani una silla, ¿no? O sea, mientras canta y Dani esquivando ahí cantando, ¿no? David no entró como rey, pero ¿sabes por qué pudo entrar al palacio? Porque ya sabía tocar el arpa. Ya había aprendido a tocar el arpa previamente. No pudo aprender a tocar el arpa de camino a... Oye, ¿tú tocas el arpa? No, pero vamos viendo. No, ¿cómo vamos viendo qué? Ahora, dice la Biblia que él entró al palacio, pero que perdió el trabajo y lo mandaron de vuelta a casa. Historia larga, corta. Y en primera de Samuel 17, versículo 32, está Goliat desafiando a Israel y David va como repartidor de quesos. Su padre le dice, vete a la guerra, llévale un queso a tus hermanos que están ahí en la guerra y me dice si están vivos o muertos. Y David llega con los quesos y se da cuenta que Goliat está insultando
al pueblo de Israel y amenazándolos. Y la guerra no era todos contra todos, sino que Goliat se puso de pie y dijo, 1 contra 1, el que gane, ganó. Nadie quería salir a pelear. Y David, cuando vio la situación, se acercó a Saúl y le dijo, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y lo vieron. Y Saúl le dijo, ¿dónde vas, David? Dijo, no irás tú a pelear con ese filisteo. Eres un niño, eres un muchacho. Él es un hombre de guerra desde su juventud. O sea, no hay correlación de fuerzas. A lo que David en el versículo 34 le contesta, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba alguno de los corderos de la manada, yo salía tras de él, lo hería, lo libraba de su boca, y se levantaban contra mí, yo les echaba la mano en la quijada, los hería y los mataba. Entonces, en el 37, fue oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso no será menos que uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Versículo 37. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl le dijo vaya con Dios. Ve y Jehová esté contigo. Pero David estaba seguro que él sabía pelear porque él ya había peleado antes. Porque él, cuando estaba con las ovejas de su padre que nadie quería mirar, él se encargaba de defenderlas. Por eso cuando vio al filisteo no le tuvo miedo, 1, porque Jehová estaba con él, y 2, porque él ya había matado. Entonces, versículo 39, lo van a mandar a la guerra y le empiezan a poner el traje de Saúl. Y dice que David tomó la espada y probó a andar con con toda esa coraza que tenía Saúl como rey. Y dice que no podía ni andar, porque él nunca había practicado andar con esa armadura. Entonces, David se quitó todas esas cosas, versículo 40, y tomó una honda y unas piedras y se fue a por Goliat. Y todos no sabemos esa historia. Es una historia muy conocida. David le pega una pedrada en la frente a Goliat, lo deja adormecido y con la espada de Goliat le corta la propia cabeza y tiene una gran victoria. Y David pasa de ser un repartidor de quesos, vuelve como un héroe de Israel. ¿Cuándo aprendió David a tirar piedras con la honda? Antes. No el día que había que... ¿Sí me estás pillando por dónde voy? Ahora, la promesa es que iba a ser rey. La promesa era muy alta. Pero él tuvo que haberse preparado y estar listo en muchas áreas para poder escalar en las promesas de Dios hasta que un día llegó a ser rey. Pero la última prueba para ser rey la encuentras en 1 Samuel, versículo 24. Cuando Saúl se da cuenta que David le va a quitar el puesto, no que David le va a quitar el puesto, que Dios le había dado su puesto a David, va a matarlo. Y en 2 veces pasa esto. David tiene a Saúl para matarlo. Una porque está sentado en una cueva haciendo del vientre, y yo siempre pienso que no hay nada más indefenso en la vida que tú estar sentado en el baño y que vengan a matarte. Saúl ahí sentadito, y los amigos de David le decían, mátalos, y mira cómo está. Pero la segunda vez, dice que estaba durmiendo Saúl y que David pudo entrar hasta el campamento de Saúl y sus guardia real, y no lo mató. Y dice aquí, versículo 22 capítulo 26, versículo 22, perdón. Y David le dijo al rey, no te he matado, mira, aquí está tu lanza. Manda a alguno de tus criados, porque David, para demostrar que no lo mató, se metió al campamento, se llevó la lanza de Saúl y desde lejos le gritó. Le dijo, rey, ¿estos son los que te defienden? ¿Esta manada de incompetentes?
Entonces le dice, aquí está la lanza. Entonces dijo, manda y que alguien lo recoja. Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, porque Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Le está diciendo, te pude matar y te perdoné la vida. Versículo 24. Y aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libere de toda aflicción. La última prueba de David es que él había tenido que aprender a perdonar antes de ser rey. ¿Y por qué te estoy contando todo esto? Porque muchas veces nosotros no creemos que Dios nos va a abrir la puerta de ciertas cosas en la vida y no nos preparamos creyendo que la oportunidad va a llegar un día. Si tú no estás preparado para cuando el Señor un día decida venir a buscarte, el hecho de que no haya venido antes no significa que no vaya a pasar. Pero si tú no estás listo y no tienes la ropa correcta, tienes un problema. Pero no solamente para eso, sino para la vida en general. Para la vida cristiana en general. ¿Por qué? Porque muchos tenemos anhelos de servir o anhelos de hacer cosas, pero nos cuesta prepararnos como si esa oportunidad fuese a llegar. Y te he contado la historia de antes porque toda la historia hubiese sido diferente en mi vida si yo no hubiese sabido esa canción cuando Marcos me pregunta, ¿te la sabes? No te la puedes aprender en medio. Y ahora yo te pregunto, las promesas que Dios te ha dado para tu vida y para tu familia, ¿tú estás preparándote para ese momento? Cuando nosotros estábamos buscando a Mateo, nosotros tardamos 5 años en quedarnos embarazados. Quedarnos como si yo me hubiese quedado. O sea, pareciera, pero no. Y la verdad es que no era agradable, pero le pasa a muchas parejas. No era agradable porque cuando uno hace sus planes, cree que le va a decir a Dios, no, pues ahora me caso, ahora tengo hijos, ahora hago esto, y es como que le dices, Dios, bendíceme esto como con agua bendita y ya está. Y los planes de Dios son otros. Y cuando Mateo tardaba, la desesperación crecía y cada mes era un balde de agua fría. Así que decidimos hacernos pruebas. Y en las pruebas salió todo bien. Y eso es lo peor que te puede pasar. Porque si hay algo mal, sabes que tienes que resolver. Pero el doctor decía, no, estáis los dos bien, en cualquier momento os quedáis embarazados. Cuestión de práctica. Y tú decías, ¿y qué hago? Nada, no tengo nada que hacer. Y pasaba un año, y pasaba otro año, entonces íbamos a otro doctor y nos miraba y decía, pero si está todo bien, no pasa nada. En cualquier momento, eso. Y recuerdo que en medio de esa espera, tuvimos un problema en casa, teníamos un bidet de los antiguos, en donde vivimos, y justo el día, todas las bodas de nuestra iglesia en Madrid son en Navalagamella, que es donde tenemos el local, pero hubo una chica que ese día decidió casarse en Toledo, a 1 hora de casa. Ella quería casarse en su pueblo y nos invitó, es una persona que queremos mucho, y la única boda que no ha sido a 10 minutos de mi casa, era una boda que era a 1 hora, y nos fuimos, y en ese justo día se reventó el latiguillo del bidet, estuvo horas echando agua, hasta que caló hasta el garaje de los vecinos, y los vecinos empezaron a llamar a la puerta, a dar golpes, saltó la alarma, me llamaron, yo estaba a 1 hora de mi casa, volví, toda la casa inundada, las paredes, las puertas inundadas, todo un desastre. Yo vi los vídeos de los vecinos así, imagínate cayendo agua del techo, que ya había calado todo el cemento de la estructura, porque yo vivo en el bajo, y debajo es un desastre. Pero bueno, tenemos seguro. Los seguros. Y empiezan las peleas con el seguro. Vienen a arreglármelo, me lo arreglan mal. Me ponen otro suelo, se me levanta el suelo. Me ponen unas puertas, se vuelven a salir las puertas. 10 meses estuvimos Nati y yo viviendo con el suelo levantado en obra negra. Que antes de irnos a dormir sentíamos que vivíamos en la Israel primaria, porque había que lavarse los pies porque tenía los pies negros de caminar por casa. Teníamos una perrita de aquella que era Dalia, que tú le pegabas así en el lado y le salía polvo.
Hasta que un día nos hartamos y dijimos, ¿sabes qué? Que el seguro nos dé el poco dinero que nos va a dar y el resto lo pago yo y me arreglo la casa porque yo no puedo vivir en una obra así. Y estábamos dudando hasta qué punto arreglábamos nuestra casa. ¿Por qué estábamos dudando? Porque nos llegaron los presupuestos. Entonces pedimos el presupuesto, nos encanta, y llega el presupuesto y dices, ostras, que había que pagarlo, claro. Y Dios le dio una promesa a Nati y le dijo, ensancha tu casa, porque se va a llenar. Es el texto que dice, ensancha tu tienda, porque se va a llenar. Pero tienes que ensanchar la tienda antes, no cuando llega. Y ella me dijo, yo creo que Dios nos está diciendo que preparamos la casa como si tuviésemos un niño. Pusimos el suelo que era, las paredes que era, la habitación como era. No, obviamente no teníamos cuna ni nada, pero decidimos gastar más de lo que íbamos a gastar, porque el Señor nos había dado una promesa. Y cuando llegó el niño, la casa estaba lista. Hubiese sido un desastre hacer la obra con el niño en medio. Porque una cosa es darle a tu perrito así que salga polvo, y otra cosa es hacerle así a tu hijo y que salga polvo. Nosotros tenemos que aprender a estar preparados para lo que Dios va a hacer. Tú quieres que Dios te use, pero no eres una persona que te gusta orar ni leer la Biblia. Probablemente cuando tengas la oportunidad de que Dios te use, no tienes herramientas para ser usado. Es como si Marcos te dice, ¿te sabes la canción? Y dices, no me la sé. Pero si me hubieras avisado, me lo hubiera aprendido. Eso es una mentalidad mediocre, perdón que te lo diga. Yo no me preparo porque no me dan la oportunidad. No, los que creemos que Dios está haciendo algo, estamos listos para que si hay que tocar el arpa, yo sé tocar el arpa. Y si hay que ir a la guerra, yo sé tirar piedras. Y si hay que perdonar, yo he aprendido a perdonar. Y he aprendido a obedecer. Y entonces puedo ser rey de Israel. Claro, pero es antes. Y este texto que sí está hablando de la venida del Señor, nosotros tenemos que aprender a estar preparados. ¿Para qué? Para cuando sea. Claro, y bueno, no, pues que me digan cuándo es para yo estar más listo. Claro, yo escucho una frase que me encanta. Si a todos nos dijesen con quién, desde niños, con quién te vas a casar y cuándo, todo el mundo se casaba virgen. La clave no está ahí, la clave está en creerle a Dios que hay una persona y guardarte para cuando llegue. No que te digan todo ya. Esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero lo que Dios sí me ha hablado. Y sí estoy seguro. Pero necesito... Me encantan los superhéroes. ¿Os gustan los superhéroes? ¿Cuál es vuestro favorito? ¿Superman? ¿O porque no te sabes otro? También puede pasar, ¿no? Thor. Mi favorito siempre ha sido Spiderman. Alguno ha dicho, creo que he oído Spiderman por ahí, me he hecho el que no te he oído. Spiderman. ¿Por qué? Porque a mí me gustaban los superhéroes que estaban en la calle viviendo normal, o Superman también lo hacía, pero ellos llevaban por debajo el traje de superhéroes. Es decir, siempre estaba Superman ahí. Simplemente que no se sacaba el traje hasta que no hacía falta. ¿Tú te imaginas que los hijos de Dios siempre fuésemos preparados para dar una palabra de bendición, para orar por alguien, para ayudar a alguien? Simplemente estamos esperando el momento, la oportunidad que Dios te da. Hablemos de finanzas. La mayoría de la gente no piensa y no se prepara para que le pueda venir un inconveniente. Ay, es que, Carlos, me ha venido un problemón. No me ha hablado nada, por si acaso hay alguno que ha hecho esto esta semana. Me ha venido un problemón y no tengo dinero para pagarlo. ¿Y tú no has pensado, no te has preparado que en algún momento puede pasarte algo? No, porque el Señor me cuida, ¿no? El Señor te está avisando ya, guarda dinero. No te tomes todos los Starbucks que se te cruzan por delante, ahorra. ¿Por qué? Porque tienes que estar preparado. Pero te lo pongo, no nos pongamos tan dramáticos. Hay mucha gente a la que se le ha aparecido una oportunidad, un negocio, algo brutal y no tenían un duro guardado. Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué te hacen qué? ¿Darte una oportunidad? ¿Por qué no te preparaste? Hay gente que, me ha pasado hace poco, que tienen un piso en el que han vivido un montón de años y de repente el dueño dice, te lo quiero vender a ti, te cuento el alquiler como pago, pero me tienes que dar, no ahorraron un euro. No pensaban que esa oración que tenían, Dios se la iba a contestar. ¿Quién falló?
¿Dios falló? ¿No? Si David no hubiese estado preparado, David falló, no Dios. Pero David sí estaba preparado. David tenía el traje de rey puesto desde el primer momento. Y cuando estaba con sus ovejas, él tenía el traje de rey. Y cuando estaba tocando el arpa, tenía el traje de rey. Solamente que no había llegado el día de quitárselo. Que nosotros aprendamos a tener el traje siempre puesto. El traje de hijos de Dios. El traje de las promesas. ¿Cuál es otra función que tenemos como padres? Explicarle a nuestros hijos que tienen que estudiar, pero no por obligación, sino porque tienen que tener las más herramientas posibles para cuando un día tengan una oportunidad laboral y puedan estar en el mejor puesto posible. ¿Por qué lo hacemos? Alguno lo hace para que el niño no esté en casa, ya lo sé, pero no es el tema. ¿Qué es lo que quieres tú de tu hijo? Que el día que alguien lo llame, tu hijo sea lo más excelente posible para que tenga el mejor trabajo posible. Eso no es. ¿Y por qué nosotros no nos comportamos espiritualmente así? ¿Por qué no estamos listos? ¿Por qué no tenemos todo el trabajo hecho para el día que el Señor te abre la puerta, tú digas, aquí estoy? ¿Cómo hubiera sido mi vida si no me sé la canción? No lo sé, porque yo desde los 14 años cantaba esa canción, porque el día que todos se fueron, yo estaba ahí. Y habían pasado 11 años y no me sabía esa, me sabía todas. Tenía que haberle vacilado a Marco y decirle, tira la que quieras. ¿Cómo había aprendido yo las canciones? Cuidando las ovejas de mi padre, literal. Tocando todos los domingos en la iglesia, con músicos de todo tipo. Yo siempre digo que cuando se fue el grupo de alabanza de nuestra iglesia, nos quedamos lo peorcito que había, obviamente, porque los buenos eran demasiado buenos para estar en la iglesia. Y yo a esa banda siempre le pongo un nombre que es los Sodoma. ¿Sabéis qué es Sodoma? ¿Sabéis la conversación de Dios con Abraham? Que le dijo que en Sodoma no había ni uno bueno. Pues así. Ni uno bueno. Éramos malísimos. Pero todos los domingos servíamos al Señor. Todos los domingos. Me acuerdo comentarios de la gente de la iglesia, así, como vosotros, que me llegaba y me decía, tú eres el que cantas, ¿no? Y yo decía, sí. Y uno me dijo un día, ¿tenéis que cantar todos los domingos? Y yo le dije, yo también me pregunto lo mismo. Hey, ¿cuáles son las promesas de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Cuáles son las cosas que te gustaría que Dios, o dónde te gustaría que Dios te usara? Te hago una pregunta, ¿estás preparado para eso? Si ahora mismo te ponen esa responsabilidad, ¿darías la talla? ¿O tendrías un montón de excusas? No, es que si me hubieran avisado. No, es que si yo hubiera... No, hombre, yo hubiera hecho los cursos si me hubieras dicho, Natalia, yo hubiera hecho estos cursos antes. No, yo hubiera orado No. Si hoy te llaman y te ponen la responsabilidad en las manos. Cuando se habla de evangelismo, muchas veces decimos que el Señor no mande más gente de los líderes que tenemos. Porque si Dios manda ahora mismo 10.000 personas aquí, como entran, se van. No hay cómo cuidarlas, no hay cómo abrazarlas, no hay cómo... No hay. No estamos listos para recibir 10.000 personas. Señor, ¿por qué no mandas avivamiento? ¿Os acordáis del TikToker este? Manu, vente. Pero lo mismo es para las promesas de Dios para el futuro. Y cierro con lo que he empezado. Uno tiene que entender que cuando Dios promete algo, hay muchas cosas que no vamos a entender. Hay expertos en escatología y en la venida del Señor y en datos de cifras y de años. Pero para mí el concepto más importante es que los cristianos también somos bipolares en que decimos que amamos al Señor, pero no nos gusta estar con Él. Fui a ver a Dante Gebel y él hacía un chiste muy curioso. Dice, los cristianos todos dicen que van a ir a una vida mejor, pero si tú le preguntas a alguien quién se quiere morir hoy y quién en 10 años, todos dicen en 10 años. Entonces los cristianos son gente tan curiosa que aman mucho a su Señor, pero no quieren ir a verlo. Los cristianos somos gente que decimos que Dios es bueno y que lo que Dios tiene preparado para nosotros es mejor, pero como no sabemos explicarlo, nos da sustito y decimos, no, aquí me quedo. Te quiero decir, nunca vamos a poder explicarlo todo, porque lo que Dios es mucho más grande que nuestra
vente. La pregunta es si tú quieres estar con el Señor o no. La pregunta es si realmente amas al Señor o simplemente te estás sintiendo bien. Cuando yo ponía el ejemplo de esto es cuando mi hijo estaba en la tripa de su madre, que ya estaba vivo y daba patadas y se dejaba oír. Yo había preparado la casa para que él viniera. Aparte, tiene cuna, tiene 3 carritos. Tiene un carrito para cuando está en el campo, un carrito para cuando... porque le han regalado de todo. Este niño no tiene ni una sola necesidad. Si el niño me sale con algo de rechazo, tiene todo lo que... Aparte, mi padre tiene una suscripción en Amazon, le compra todos los días algo. Porque mi padre es ese abuelo que nunca pensé que iba a ser, que conmigo fue muy recto y con mi hijo está dando golpes en un cristal y le deja. Y yo lo veo y digo, ¿quién eres? Pero tú te imaginas esta conversación mía con mi hijo de decirle, hijo, ya vas a nacer, y el niño me dice, no, yo no sé qué hay fuera, aquí estoy bien. Yo le quiero explicar, hey, no, tienes una habitación, tienes unos padres que te aman, hay un montón de familia que está deseando verte, hay mucha gente de todos lados que te ha comprado regalos, que está orando por ti desde antes de que nacieras. No, pero yo no he visto ahí fuera, no sé qué hay, a mí dejarme aquí. Esos somos los cristianos cuando se habla de que el Señor va a buscarnos. Uy, no sé qué hay. No sabemos qué hay. Pero yo hay una cosa que sí sé, que mi padre, dice la Biblia, se ha ido a preparar morada, a preparar un lugar mejor. Y no lo puedo explicar todo, pero confío en la voz de mi padre. Y yo no necesito entenderlo todo, necesito estar preparado, necesito tener los trajes de boda listos, necesito que mi vida esté recta delante de Dios. ¿Por qué? Porque un día va a llegar, bien sea porque el Señor vuelva o porque yo vaya, va a llegar. ¿Y cuándo va a llegar? Veníamos hablando con Carlos. Ojalá a todos nos llegase de viejitos y al borde de la cama y que puedas hablar con tus nietos y si tienes bisnietos. Pero no todos tenemos esa oportunidad en la vida. Tenemos a unas amigas que su padre se fue a ayudar a un vecino y se cayó de la ventana y se mató. ¿Por qué? Porque esa es la vida. Un chico que venía a la iglesia, 40 años, se fue a ayudar a su suegra. El error fue ese. No. Hey, 2 hijos, todo bien. Echó mal el poliuretano, ¿cómo se llama esto? La espuma esta que la echas y luego crece, y la respiró. Y se quemó por dentro y se murió. Y tú dices, estamos tremendistas. No, es que esta es la vida, o sea, la vida es esto. Más te vale tener la ropa lista, no porque te estoy amenazando, te estoy contando lo que pasa. Pero a la misma vez tienes que tener la ropa lista para las promesas de Dios mientras ese día no llega. Tienes que tener la casa lista, tu corazón listo. Tienes que estar preparado. ¿Por qué? Porque un día va a llegar esa oportunidad y ojalá no digas, no sé tocar el arpa, no sé ir a la guerra. Pero tú no querías ser rey. Sí, pero como no me habían dicho nada, pues... Sino que al contrario, estemos listos. ¿Para qué? Para cuando Dios diga. Y para eso hay que preparar. Y también pienso, claro que esto siempre te pasa cuando ya estás del otro lado, que aunque yo me sabía muchas cosas cuando me llegó la oportunidad, yo sé que perdí mucho tiempo y que podría saber más cosas y tener más herramientas hoy para lo que Dios está haciendo. Pero tampoco lo veía con esa edad. Y esto también es para los más chavalitos. Yo con menos edad no pensaba todo lo que iba a pasar. Y si me hubieran avisado, me hubiera preparado más. Pero Dios ya te está avisando. Pero esto no es un mensaje para jóvenes, porque los mayores también tenemos promesas de Dios. Caleb tomó su monte con 90 años, el que tenga menos de 90 está dentro de la franja. Te estás preparando, estás listo, tienes tus ropas listas. ¿Sabes obedecer? Recapitulamos y nos vamos. ¿Sabes obedecer? ¿Aprendiste obediencia? ¿Sabes perdonar? Porque una cosa muy importante para los que Dios usa es no guardar cuentas pendientes. David no podía ser rey guardando cuentas pendientes.
Por eso para mí su última prueba fue tan importante. Termino con esta historia. Te he dicho de las radios. Mi tía Esther, la hermana de mi madre, es muy intensa. Muy intensa. Y ella cuando iba a la iglesia, pobrecito el pastor, en Miami, ella iba a la iglesia del dueño de la radio. Y todos los domingos lo taladraba. Mi sobrino canta. El tipo me odiaba, pero no por mí. Mi tía todas las semanas, mi sobrino canta. Y el tipo como que, ya está. Empezaron a ponerme unas canciones ahí de fondo y llamaban a mi tía, está sonando, ¿eh? Y mi tía, ni intensa ella, porque... Pero lo hacía con buen corazón porque ella quería ayudarme, pero claro, todas las semanas el pastor ya estaba como, Y yo me acuerdo que los de la radio, cuando yo fui la primera vez, no fueron muy amables conmigo tampoco. ¿Pero por qué no fueron amables? Yo luego me enteré por qué. Porque me dicen, este es el sobrino de... Siempre me dicen, ¿y cuando te empezó a ir bien, qué hiciste? Dije, tratarlos con amor. Nunca hablamos de esos temas. El que me quitó el nombre de abajo es mi amigo ahora. Y nos reímos. Le digo, José Luis, me quitaste el nombre. El manager de Alex Campo, que ahora es mi amigo, y me llama, oye, ¿tienes esta fecha para venir? Me quitaste el nombre del... ¡No! Porque yo tengo que aprender a perdonar y porque tienes que saber que los desprecios son parte de la formación de Dios para tu vida, para ver si realmente eres rey de Israel o eres un bocazas más, perdón por la expresión. A ver si eres realmente alguien que está dispuesto a servir al Señor y llevar tu cruz, o eres muy blandito y en cuanto alguien te hace algún desprecio te ofendes y te vas. Y tengo cero drama con la radio, es más, el de la radio es el manager de Dante Gebel y ahora que le pedí las entradas me habló de mi tía, 20 años después. Dice, ¿cómo está tu tía? No se pueden, no puedes ser blandito si Dios te va a usar. Tienes que ser una persona dispuesta a perdonar. Y dispuesto a perdonar es, no sé si aquí en Barcelona pasa, pero en Madrid pasa que cada vez que llueve mucho se inunda la ciudad. Y el alcalde promete que lo va a arreglar cada vez que se inunda. Pero luego no lo arregla y nos acordamos cuando vuelve a llover. Perdonar es tener todos los conductos vacíos antes de que llueva. Tú tienes que haber perdonado la ofensa desde hoy. Porque te voy a decir algo, alguien te va a ofender, alguien te va a despreciar, alguien te va a tratar como Saúl trató a David. No estoy dudando, te lo estoy diciendo seguro. Va a haber momentos en los que te vas a sentir despreciado. Tú tienes que tener ya listos tus desagües. No guardo rencor, porque mi negocio es con mi Padre. David dijo, así como yo he estimado tu vida por preciosa. No le dijo, estímame tú a mí, quiéreme. ¿Qué le dijo? Jehová, estime mi vida por preciosa. Nos confundimos. Cuando perdonamos, no estoy esperando que la persona que perdono me ponga en un pedestal. Estoy diciendo, Señor, así yo como perdono a los que me ofenden, perdóname tú. Y eso es lo que te da la opción de... Así que, ¿qué os parece si oramos? ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? Bien, permiso. Y antes de orar, piensa en todas las promesas que Dios te dio, que no se han cumplido, pero piensa en todas en las que no te has preparado ni un solo día de tu vida. Piensa en todas esas excusas que has puesto para no hacer lo que tienes que hacer solamente porque no te dieron la oportunidad o porque no te trataron como esperabas. Piensa si eso viene motivado porque en realidad no crees que Dios va a responder. Yo soy de los que piensa que una persona que, conociendo al Señor, obviamente no hablo de los que no conocen al Señor, que una persona que, por ejemplo, que va teniendo muchos novios o muchas novias y va picando aquí y allá, es una persona que es incrédula porque no cree que Dios le va a dar un marido o una mujer. Y como no cree que va a venir una persona especial para su vida, decide tomarse la guerra por su cuenta. Y cuando aparece la persona, se lamenta de no haberse preparado bien. Pero en el fondo es incredulidad. Es que no crees que Dios va a hacer algo. Cuando tú te comportas así es porque no crees que Dios va a hacer algo. Y eso se llama incredulidad, falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Yo le hablaba a los jóvenes en Radical, subiros, estáis ahí cuando queráis.
No se está viendo nadie. Yo tengo unas zapatillas, prometo que termino con esto, que son de joven, ¿vale? Yo intento ser lo más joven que pueda, pero ya no, tengo 38 años, cuando se lo digo a los chavales me miran como si estuviese enfermo de algo. Digo, ¿cuántos tienes? 38. Y dicen, 38. Digo, ¿qué? Me compré unas zapatillas, pero no dije nada a nadie. Son unas zapatillas de un diseñador que son muy caras. Se llaman Off-White y tienen una etiqueta roja aquí en el lado que las identifica y los chavales saben quién son. Los mayores piensan que he salido de la cárcel. Que tengo aquí el... Me miran, mira aquí, ¿qué habrá hecho? Fui a una iglesia en México con esas zapatillas y el ujier me dijo, oye, ¿tienes este corto? Digo, no. Pues son unas zapatillas que están valoradas en 4.000 euros. Los chavales me miran y dicen, tío, tiene una... Ahora, voy a decir la verdad, me las compré en una página en China y me costaron 120. Claro. Pero no se lo digo a nadie porque nadie duda de mí. Ahora lo estoy contando, se lo he contado más, pero lo he contado a vosotros. Me pasó que fui a grabar un disco de Marcos Witt que va a salir ahora y me invitaron a cantar y yo fui con mis zapatillas para que vieran que a mí también me va bien, ¿eh? Pero a mí se me olvida que yo llevo esas zapatillas porque esas zapatillas yo sé cuánto me han costado. No voy con 4.000 euros en los pies, voy con 120. Se me olvida. Entonces el estudio era como el Redil, un lugar con mucho polvo, era en medio del desierto, en El Paso, Texas, y había que cambiarse de una nave a otra, había que caminar 7 minutos por el desierto. Entonces dijeron, nos tenemos que ir ahí, pero los coches van a tardar, y yo dije, vamos andando. Y la que llevaba el proyecto, que es una chica que le va bien, me dijo, no, tú no. Y yo, ¿por qué no? Me dice, no vas a caminar en la calle con la Off-White. Y le dije, no te preocupes, eso se limpia. En ese momento les dije que mis zapatillas eran falsas. Porque si llevas 4.000 euros en los pies no caminas por el desierto. Si tengo que caminar descalzo, camino descalzo. Pero el valor que yo le doy es como yo lo voy a tratar. Y como yo crea que Dios me ve a mí, es como yo me voy a comportar. Si yo realmente creo que soy alguien valioso y que Dios sí un día me va a abrir la puerta y que he sido llamado a ser lo que Dios ha dicho que soy, yo voy a estar listo para eso. Me voy a comportar y voy a tratarme como lo que Dios me ha dicho que soy, no como una réplica. Entonces, la pregunta es si tú te estás comportando como lo que Dios cree que eres o como tú te estás viendo. Y eres capaz, vamos a poner el ejemplo, de meter un producto caro que eres tú en lugares sucios. Porque en el fondo no crees que Dios te va a abrir una puerta. Y sigues teniendo amistades que no tienes que tener porque en el fondo no crees que Dios está contigo. Piensas que eres un producto barato. Y te comportas como tal. ¿Por qué? Porque es como piensas que es la vida. Entonces en el momento en el que Dios quiere hacer, ya no puede. ¿Cómo te ves? Es como actúa, dice Proverbios 27, tal es su pensamiento, tal es él.